¡Feliz día a todas las mamás colombianas! Hoy se celebra su día en Colombia y aquí desde la distancia pues obviamente queremos enviarle un abrazo, un saludo en su día tan especial. Y no solo a las que están en Colombia, también a las que están fuera de Colombia les deseamos felicidades en este su día. Y aquellas mamás que no nos acompañan, que no están con nosotros, pues también allá donde estén, gracias por tanto, viejita linda. Así que el mensaje entonces queda claro. Felicidades, mamás, en su día. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y lo que vamos a hablar acá en el tema de este video, pues lo primero que vamos a tocar es el tema de Claudia López, Angélica Lozano, esa investigación que abre la Fiscalía, esa citación que hace la Fiscalía para Claudia López y también la compulsa de copias que hace la propia Fiscalía hacia la Corte Suprema de Justicia para que investiguen la campaña de Angélica Lozano por presunto ingreso de dineros ilícitos, ¿no? Se habla de una cantidad bastante grande. Pues en todo esto nos pone a pensar y recordamos, ¿no? Oiga, pero acuérdese que es que Claudia López en un principio decía que la idea del metro elevado era una idea monstruosa, que lo mejor era la idea del metro subterráneo. Incluso había quedado con el presidente, con Gustavo Petro, habían quedado que eso se iba a llevar a cabo de esa forma. De un momento a otro volteó todo. Entonces recordemos, antes de continuar, recordemos una parte de una entrevista que concedió Claudia López a Vientos Estéreo, una emisora local de Bogotá, que ya habíamos utilizado este material, lo habíamos utilizado con Hernán en Un Ciudadano, porque es que, escuchemos. Yo preferiría que fuera subterráneo, se lo digo con toda claridad, sobre todo en el tramo de la Caracas. La Caracas va a quedar hecha un socavón si se hace elevado. ¿Por qué? Porque la distancia de ventana a ventana es muy chiquita, mientras que en la Caracas la distancia de ventana a ventana, eso se llama de paramento a paramento, es solo de 40 metros. Y la estación ocupa 40 metros elevada. Entonces eso queda un hueco. El impacto que va a tener la gente negativo que vive sobre la Caracas es brutal. Eso lo escuchamos, lo sabemos. Incluso en estos días ha circulado esta imagen que la tomamos aquí, de gata en el tejado, que dice, en serio, los bogotanos vamos a permitir semejante canallada con nuestros recursos y en nuestra ciudad. Y entonces mostrábamos la imagen, no, así está. Pues actualmente, o así era antes, la Caracas en este punto con 53 y pues vean la imagen cómo quedaría eso. Impresionante. La misma Claudia lo decía. Entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Será que tiene alguna relación todo esto que está apareciendo, todo esto que se está investigando con ese cambio de opinión? Pues vamos a ver, Gonzalo Guillén dice acá. Esto explica por qué este par se empeñó en que el metro de Bogotá fuera elevado y contratado con los corruptos chinos. Chanchullo tras chanchullo. Eso dice Gonzalo Guillén y cita un artículo que habla de las conversaciones que involucran a Claudia López y Angélica Lozano en presuntos actos de corrupción con dineros del metro. Entonces, Gonzalo Guillén cita esto, pues vamos a ver una parte de un artículo que es RTBC Noticias que también toca ese tema. Las interceptaciones telefónicas con la presunta financiación a la campaña de Angélica Lozano. En las comunicaciones se habla de cómo supuestamente se hicieron millonarios aporte a la campaña del Partido Verde, a cambio de asegurar contratos para el metro de Bogotá. Entonces dice acá también que RTBC Noticias conoció en exclusiva el informe de la Policía Judicial de la Fiscalía, en el que se deja constancia de las interceptaciones telefónicas en las que se habla de la supuesta financiación a la campaña al Senado de Angélica Lozano, esposa de la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En las comunicaciones se dice cómo supuestamente se hicieron millonarios aportes a la campaña del Partido Verde, a cambio de asegurar contratos para el metro de Bogotá. Existe un documento en poder de las autoridades judiciales y que es parte de las evidencias con que la Fiscalía llamó a interrogatorio a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la Corte abrió una indagación preliminar frente a la senadora Angélica Lozano. El informe registra y deja constancia de interceptaciones realizadas durante el mes de febrero del 2002 por un término de 180 días, según autorización judicial. Las labores investigativas estaban direccionadas a identificar acciones de bandas criminales que delinquen en diferentes regiones del país. Angélica Lozano y su presunta relación con los dineros del Metro de Bogotá. En esas investigaciones se percata que además se habla de hechos de supuesta corrupción con los dineros del Metro de Bogotá, que supuestamente pudieron ser desviados para financiar la pasada campaña de Angélica Lozano al Congreso.
En esta conversación del 3 de marzo del 2022, el hombre identificado como José se vuelve a referir a los dineros del metro y la supuesta financiación millonaria de la campaña de Lozano al Senado, además, para supuestamente tratar de evitar que la izquierda ganara en las elecciones. Dice acá también, como consecuencia de la gravedad de los hechos identificados en las llamadas, la fiscal que adelantaba la investigación compulsó copias para que un fiscal de mayor rango de Bogotá asumiera la investigación. Estas conversaciones son analizadas por la Fiscalía y la Corte en el desarrollo de una investigación en curso y ya han ordenado tomar las declaraciones de los intervinientes y personas involucradas. Hasta el momento solo han decretado en la Fiscalía llamar a interrogatorio a la exalcaldesa Claudia López, mientras que en la sala de instrucción de la Corte el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón ordenó una indagación preliminar. Otro artículo que también habla de este portal Infobae, que dice las conversaciones que involucran a Claudia López y Angélica Lozano en presuntos actos de corrupción con dineros del metro. La Fiscalía General de la Nación citó a la indagatoria a la exalcaldesa de Bogotá por la supuesta financiación ilegal de la campaña de su esposa al Senado. Aquí vamos a destacar esto. La Fiscalía 135, especializada de Yopal Casanare, lidera las investigaciones fundamentadas en interceptaciones telefónicas legales que destapan conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, conocido como José Truchas, que ejerció como empleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William Odong, en los que discuten sobre pagos efectuados a Claudia López. En detalle, las grabaciones reveladas por Semana evidencian que los aportes económicos de parte de ciudadanos chinos podrían haberse dividido en 2 transacciones, sumando la cantidad ya mencionada. Asimismo, se habla del pago de coimas por más de 10.000 millones y más de 6.000 millones que se habrían destinado para financiar campañas políticas. Las interceptaciones de los audios que mencionan en varias ocasiones a Claudia López y Angélica Lozano fueron realizadas entre enero y marzo del 2022, justo antes de las elecciones al Congreso. En esa se escucha. Una parte dice, me contó que tuvieron que hacer un giro de 3.000 millones y mañana otro igual para esos políticos de los verdes de la alcaldesa. Y me mostró los WhatsApp que le mandaban a decir dónde consigne para la campaña de ahorita, dijo Siva Ardila a una mujer desconocida, a quien le explica detalles de la conversación con el ciudadano chino. En otro de los audios se escucha al exfuncionario decir que William Odong le está girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares para la campaña de la congresista, porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso. Eso es lo que observé, y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el metro. Posteriormente, Silva Ardila habla con un hombre a quien llama Diego y al que le dice que la plata fue girada directamente a la entonces alcaldesa Claudia López. Ahí estuve precisamente reunido con los chinos que van a hacer el metro, comentando con ellos. Ahí nos tomamos unos whiskies, ahí conversando y mostrándome que les tocó girar 6.000 millones para no sé quién ahí, que no quisieron decir, ahí con su trabalenguas, pero se los giraron ahí a la alcaldesa, al contrato. Eso está todo corrupto. Diego, desafortunadamente eso se está moviendo mucho billete, esa gente le está dando la plata a la alcaldesa, se escucha en un audio con fecha del 7 de marzo del 2022, según constató Semana. En una conversación del 12 de marzo, justo un día antes de las elecciones al Congreso, el exfuncionario del Ministerio de Transporte habló con quien sería un pariente suyo y le dijo, el problema es que se está moviendo mucha plata, y esa plata que se está moviendo es para comprar votos, para influenciar al uno, y entonces están dándole plata, y me mostraron los WhatsApps. Y gíreme rápido que necesito que entre esa plata mañana. Eso tenía que llegar miércoles o jueves de la semana pasada. De acuerdo con la Silva Ardila, al preguntarle al ciudadano chino sobre el destino de los recursos que fueron girados hacia Colombia, aseguró, no quiso decir, pero era para la alcaldía de Bogotá, para allá, para esa vieja, para que ayude al Congreso a la señora de ella, a la señora de la alcaldesa, o sea, va para el Grupo Verde. Entonces, eso está terrible. Los cargos bajo investigación por este caso posible de corrupción incluyen cohecho propio, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la firma de contratos, señalando una posible red de corrupción que afecta proyectos claves de infraestructura y transporte como lo es el Metro de Bogotá. Tenemos que decir y repetirlo, ¿no? Que Claudia López pues salió en su defensa, salió a decir que eso se trataba de un montaje del Pasquín y que eso ya había sido aclarado y que incluso el mismo Pasquín lo había desmentido. Eso tenemos que también decirlo porque
pues es como lo más justo, ¿no? Pero pues esperemos entonces a ver qué pasa. Las indagatorias se van a presentar esta semana. La indagatoria de Claudia López está programada para esta semana, que como repetimos, semana bastante activa. La que tenemos esta, que también incluye el inicio de la audiencia del juicio contra Álvaro Uribe. Y por acá incluso también tenemos otra fecha que publica Miguel Ángel del Río, que se me hizo la que tenía, la que estábamos esperando, ¿no? La Fiscalía cita nuevamente a la formulación de imputación a los señores Enrique Pardo Hash y Samuel Sánchez Cañón para el próximo 23 de mayo, así que aquí la volvemos. Un día antes, el 23 de mayo, un día antes de la segunda fecha que está citada también para el juicio de Álvaro Uribe, que sería entonces 17 y 24, lo de Uribe, 23 para la citación de Pardo Hash, que, como lo digo, la publica el gran abogado Miguel Ángel del Río. Y entonces pues volvemos al post de Gonzalo Guillén, donde dice: esto explica por qué ese par se empeñó en que el metro de Bogotá fuera elevado y contratado con los corruptos chinos. Vean, aquí traigo el post de Claudia López, al que me refería anteriormente. El montaje de Vicky Ávila sobre el metro de Bogotá es falso, ya fue desmentido en la Corte Suprema, la Fiscalía y la misma revista. Esto es uno de los más sistemáticos actos de hostigamiento, sicariato, enfrentamiento entre las candidatas, las futuras candidatas presidenciales. Y a todo esto Levi Rincón se metió y le dice: ¿cómo vas a decir que te salís del Partido Verde porque se lo tomó la corrupción? Y al otro día te llaman a indagación por corrupta. ¿Qué pasó ahí, mi hermana? Bueno, y otro tema que tenemos es, aprovechando que hoy domingo, Día de la Madre, en fin, pues ya somos fans, ya todos somos fans, e incluso Gustavo Petro también ya es fan de Lucero Martínez Casap. La gran Lucero Martínez Casap ha vuelto a escribir una columna. Aquí vemos el post de Gustavo Petro. ¿Qué es la revolución? Respirar aire fresco. Cita la columna de la gran Lucero Martínez, que también obviamente la cita Gonzalo Guillén, la columna escrita para La Nueva Prensa por parte de Lucero Martínez Casap. Pues vamos a leerla de dominguito. Dice Lucero, el título de la columna es: El pueblo colombiano defiende su victoria. Recordamos, en videos pasados leímos la columna que hizo después de la manifestación del 1 de mayo, de ese apoyo al pueblo, de ese apoyo del pueblo al gobierno de Gustavo Petro, al gobierno del cambio, a Colombia, a la defensa de la democracia. Una maravillosa columna que a todos nos inspiró, y he leído los comentarios y muy buena la columna, que incluso también la anterior la citó Gustavo Petro. Pues en esta ocasión habla, como lo dije anteriormente, y el título es: El pueblo colombiano defiende su victoria, por Lucero Martínez Casap. Vamos a poner aquí la imagen de la gran escritora. El 9 de mayo de 1945, la Alemania nazi firmó su rendición incondicional ante la Unión Soviética, dando paso al fin de la Segunda Guerra Mundial. Una cámara con imágenes en blanco y negro nos muestra desde la altura de un pájaro los últimos minutos de la escalada de un soldado ruso sobre Reichstag alemán, clavando sobre sus ruinas la famosa bandera de la hoz y el martillo de la Unión Soviética. La cámara se detiene en el ángulo preciso en que convirtió. La foto, tomada por Yevgeny Haldey, es una de las más famosas del mundo. Saber que fue una guerra que dejó más de 50 millones de víctimas en balde. Así, dicho tan prosaicamente, porque el sacrificio de sus vidas no preparó realmente al mundo para el nunca jamás de otro genocidio. El siglo XXI está repitiendo la barbarie del siglo XX. Lo hace Israel contra Palestina. Como lo dijera el pensador mexicano Luis Arizmendi, los alemanes sabían lo que Hitler estaba haciendo con los judíos. Hoy todos sabemos lo que el sionismo hace con los bebés, niños, niñas, mujeres y hombres en Gaza, quemándolos vivos, despedazándolos, masacrándolos para sacarlos de sus tierras. Todos los jóvenes del mundo, incluso allá, en el centro de la depravación, los Estados Unidos, se levantan en contra de Israel. En Colombia, hoy todos sabemos lo que un expresidente a la cabeza de su partido político hizo con el pueblo. Lo esclavizó, lo humilló, vilipendió, asesinó, masacró, desapareció. Ha sido un líder despiadado que fue tomado como ejemplo por otros para darle continuidad a ese modo de ejercer el poder.
la sumisión de la población desde la ley de los sueldos, pensiones, arriendos, educación, salud, etc. Desde todas las instituciones, el ejército, la policía, la fiscalía, hasta conducirlo a la asfixia, como llegamos con el gobierno de Iván Duque. Cuando un ser se asfixia, patalea, golpea, aruña, muerde, se defiende, porque la vida es el único bien que el humano carga consigo mismo. Es lo que tiene al nacer, la vida, y por ella luchará lo que tenga que luchar, como lucha el pueblo colombiano. Una condición humana, la capacidad de pensar, nos puede llevar a la más alta de las reflexiones para organizar el Estado en beneficio de la gente, como lo hicieron los incas del Perú. Pero es una característica tan delicada que puede ser usada por un político maquiavélico para que el pueblo se haga daño a sí mismo, como ha hecho la élite colombiana desde que somos república, haciéndonos creer que la miseria salarial, la inexistencia de acueductos, las condiciones mezquinas para la educación pública, la inalcanzable compra de una vivienda decente es lo que nos merecemos los colombianos, gracias al supuesto esfuerzo enorme de los dirigentes, a quienes debemos agradecer no estar mucho peor. Entonces seguimos votando por ellos, y cuando alguien nos avisa que esos políticos de siempre nos engañan, en vez de prestar los oídos a esas alertas, nos negamos a la verdad y los defendemos. Ahí se concreta el dominio de la oligarquía sobre nuestra manera de razonar. Esa flor innata de nuestra dirigencia se aseguró desde siempre que el pueblo se colocara del lado de las instituciones, así éstas se lo comiera vivo. Llenaron de espanto a la palabra revolución, haciéndole creer que los revolucionarios le quitarían el pan de la mano, cuando a la vez le ocultaban todo el horizonte sembrado de trigo. La extinta Unión Soviética carga una gran culpa por este miedo hacia la palabra revolución, porque también se volvió un grupo opresor. Ningún partido está exento de caer en el despotismo, porque a cualquiera puede llegar un individuo codicioso, egoísta, cruel, a hundir a su país en la guerra. Entonces, ¿cómo hace el pueblo para saber quién es un buen líder? Fijándose en aquel o aquella que haga suyo sus intereses, los del pueblo, que tenga como principios éticos la defensa de la vida en comunidad, el consenso alrededor de propuestas realizables y que de base no gobierne mandando, sino que mande obedeciendo al pueblo, como sabiamente lo promueve el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido en democracia por la mayoría de los colombianos. Es un presidente legítimo que hoy la oposición quiere derrocarlo porque gobierna obedeciendo el clamor del pueblo, de un pueblo asfixiado al que le está devolviendo la vida con las reformas. Lo quiere derrocar porque está enseñando al pueblo a pensar de otra manera, que se merece vivir plenamente, sin las limosnas de los gobernantes de siempre. Lo quiere derrocar porque dice con valentía lo que todos quisiéramos decir, como lo hizo en Cali el presidente de la República. Hoy tiene que decir que el terrorista no fue la juventud, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el gobierno de entonces. Sí, señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas. El terrorista fue usted, expresidente Duque. La oposición quiere tener al pueblo moribundo, irreflexivo, acobardado para seguir explotándolo a todas sus anchas. En estos casi 2 años que lleva el presidente Petro, ha ido devolviéndole a la palabra revolución su credibilidad perdida, porque desde la Constitución le está dando un vuelco a la política en Colombia, desenmascarando a los líderes de la oligarquía fascinerosos y fascinerosas, quienes agazapados detrás de sus trajes ejecutivos bombardearon a los niños, asesinaron a los jóvenes que protestaban, desangran a los trabajadores, estrangulan los ríos, destruyen los humedales, se roban el petróleo, verdaderos depredadores de todo lo viviente en el país, amparados en la oficialidad del Estado, creado precisamente para proteger la vida. Durante las manifestaciones en las calles se ve a un pueblo que está pasando del miedo generado por un expresidente intimidatorio a la felicidad de tener a Gustavo Petro, quien ejerce el poder político como servicio y no como dominación. Eso es revolución. Quien está enseñando a pensar de otra manera la política, el gobierno, la economía, la educación, la salud, la historia, la geografía. Eso es revolución. Por eso cada vez más el pueblo lo quiere, lo protege y celebra la victoria del 2022.
porque le está permitiendo llevar oxígeno a sus venas. El pueblo ya ha incorporado otra manera de pensar, ya sabe que hay que detener a tiempo la barbarie para no llegar a la cifra de millones de muertes como llegó la Unión Soviética en 1945. Está dispuesto con toda su capacidad de lucha a no dejarse asfixiar otra vez después de respirar este aire nuevo, limpio y fresco como es el gobierno de Gustavo Petro. Una victoria de la vida. Otra gran columna de Lucero Martínez. Somos fans, somos luceristas también. Seguro que sí. Vean que hasta Gustavo Petro también la repostea. Y van a decir, ay, pues cómo no, si no ve cómo lo pone de bonito. Pues claro, es que esa es la verdad. Verdad que el pueblo haya aprendido, ¿no? El pueblo ya no come entero, el pueblo ya de esto nada. Y eso lo tiene, eso ellos lo saben, entonces la única forma es de acabar con el presidente. Estamos viendo todos los actos que están haciendo, todo el tema del avión, de las horas del avión, pero eso es un tema que estamos preparando para el Notipetrovsky. Pero en la columna de Lucero vimos una parte que dice acá, el siglo XXI está repitiendo la barbarie del siglo XX, lo hace Israel contra Palestina. Como lo dijera el pensador mexicano Luis Arizmendi, los alemanes sabían lo que Hitler estaba haciendo con los judíos. Hoy todos sabemos lo que el sionismo hace con los bebés. Niños, niñas, mujeres y hombres en Gaza quemándolos vivos, despedazándolos, masacrándolos para sacarlos de sus tierras. Todos los jóvenes del mundo, incluso allá en el centro de la depravación, los Estados Unidos se levantan en contra de Israel. Hemos visto imágenes por todas las universidades, muchísimas universidades a lo largo y ancho de Estados Unidos, donde los muchachos se levantan en contra de este genocidio que está cometiendo Israel, y hemos visto también cómo las fuerzas policiales atacan y acaban con estas manifestaciones, la forma también como están impidiendo que los muchachos se manifiesten. Pues en medio de todo esto, entonces vamos a ver acá un post de Gustavo Petro que habla, le responde a Benjamín Netanyahu. Dice este genocida: Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamás, por un partidario antisemita de Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro! Eso es lo que publica Benjamín Netanyahu, y Gustavo Petro le respondió: señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa. Un genocida es un genocida, no importa si tiene o no tiene religión. Intente al menos detener la masacre. Gustavo Petro le ha dicho en su propia cara, bueno, no en su cara, directamente a través de su cuenta de X, lo que el mundo ya piensa de ese Netanyahu. Bien, compartimos. Sabemos que ha tenido muchísimas reacciones por parte de esa derecha nefasta de Colombia. Colombia estaría, si no hubiéramos cambiado, estaría de ese lado. En este momento estamos del lado correcto. Y bueno, entonces a propósito también, queda claro, ¿no? Compartimos plenamente la respuesta de Gustavo Petro a Benjamín Netanyahu. Y en medio de todo esto también supimos el viernes que se presentó una votación en la ONU. Dice acá, urgente, la Asamblea General adopta una resolución que otorga a Palestina más derechos de participación en la ONU y pide al Consejo de Seguridad que reconsidere su membresía plena. A favor 143, en contra 9, abstenciones 25. La Asamblea ha aprobado este viernes una resolución que exhorta a plena incorporación de Palestina como Estado miembro de la organización, y que a la espera de este posible paso dota de más voz a los palestinos. La propuesta ha sido apoyada por una abrumadora mayoría de 143 estados de los 193 miembros. Solo 9 países votaron en contra, estamos en un artículo de AS. Solo 9 países votaron en contra, entre los que se encuentran Estados Unidos, Israel, oigan esto, Argentina, Hungría, República Checa, Micronesia, Nauru, Palaos, Papúa Nueva Guinea, mientras que el 25 se han abstenido en esta resolución que fue copatrocinada por España, Irlanda, Noruega y Bélgica, junto a más de 70 países. Queda claro, ¿no? Entonces la opinión del mundo. ¿Y qué tal nosotros ahora de ese lado? ¡Guau! También apoyamos esa decisión de Gustavo Petro de tener los pantalones de romper relaciones con Israel.
aquí se lo están gritando, pero de romper todavía nada de nada. Eso sí, pues obviamente está de acuerdo de la creación, pero dar el paso de romper las relaciones, eso no, pero aplaudimos esa reacción y esa decisión de Colombia. Y hablando de Argentina, vean esto que ya llegamos a las ñapas de este video, estamos llegando al final. La editorial Planeta sacó de circulación el libro de Javier Milei por mentir en su biografía. El presidente de Argentina dijo en la solapa que era graduado de la UBA y doctorado en California. ¡Qué vergüenza! Eso es una de las ñapitas que publica, reposteó Gonzalo Guillén, otra que tenemos también del gran Gonzalo. Asombroso, Al Capone dando cátedra para cuestionar la corrupción, de la cual él es el papá. Y habla de una columna. Es censurable que el gobierno se presente como víctima de lodazal de una corrupción heredada y que no reconozca que está en el centro de los actuales escándalos. Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo es que dice Gonzalo? Asombroso, Al Capone dando cátedra para cuestionar la corrupción de la cual él es el papá. Luis, acá tenemos también en la ñapa lo que hablamos también anteriormente, que esto es importante también, esa semanita para el Matarife, así que pilas, porque le viene una semana dura para el Matarife, dura no, lo que tiene que ser, felices para nosotros, es una semana feliz, una semana que vamos a ver qué ocurre. ¿Por qué lo digo? Porque pues acá lo tenemos marcadito, empieza también la audiencia de Uribe, empieza la audiencia, el juicio a Álvaro Uribe, así que va a estar, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando esto ocurre siempre vienen ataques, siempre vienen, mejor dicho. Entonces la citación, este 17 para el juicio de Álvaro Uribe y la citación de Enrique Pardo Hash, que esta también tenemos que verla porque, todo esto tiene que ver con el mismo Matarife. Queda para el 23 de mayo a las 3 de la tarde. Sí, estaremos aquí pendientes porque obviamente, así como hemos hecho las transmisiones, las retransmisiones del juicio de Uribe, de la audiencia de Uribe, todas las audiencias, pues también queremos hacer esta transmisión, estar pendientes a ver qué se dice en esa audiencia y que contará también con la participación del gran Miguel Ángel del Río. ¿Qué más tenemos de ñapitas? Oigan, ¿no? Iván Márquez está vivo, reaparece para hablar sobre el proceso de paz del gobierno Petro. El comandante de las antiguas FARC no estaba muerto, como habían asegurado varias versiones. Reaparecerá este sábado en un video para hablar sobre el proceso de paz del presidente Gustavo Petro. Listo, pues esa es la noticia. En el video de Alias Márquez, en algún lugar del país, habla sobre el proceso de paz total que se adelanta con el gobierno de Gustavo Petro. En los próximos minutos se conocerá un video en el que dirá que inicia algunos caminos para posiblemente iniciar un proceso de paz entre el gobierno con la segunda Marquetalia de las disidencias de la FARC. Esa información desmiente lo que se conoció el año pasado, que el comandante de las antiguas FARC había muerto en un ataque. Iván Márquez reapareció hablando de la constituyente y del proceso de paz. Bueno, entonces no está muerto, eso ya lo sabíamos. ¿Y quién fue el que destapó que no estaba muerto? ¿Se acuerdan? Gonzalo Guillén. Gonzalo Guillén fue el que mandó el primero. Y no, de eso nada. Es una más de las que desmiente, que obviamente, pues también, obviamente Guillén también se equivoca, muy pocas veces, pero esa sí se la atribuimos. Guillén dijo, y fue el primero en decir, que Iván Márquez de muerto, nada, que estaba vivo. Entonces, pues así, llegamos al final, en este día tan especial, el Día de la Mamá, el Día de la Madre, un día muy, muy especial. De verdad que gracias a todas las madres colombianas, a todas, desearles el feliz día, que hoy son unas reinas y debería serlo todos los días. Gracias, mamás guerreras, mamás que han sido capaces de sacarnos adelante en medio de todo lo que han tenido que vivir. Impresionante. Mis respetos a todas las mamás, como lo digo, a esas mamás que están con nosotros presencialmente y aquellas que, como ya lo dije anteriormente, pues que tenemos allá arriba, colmándonos de bendiciones, siguiéndonos y acompañándonos a donde vamos. Es impresionante cómo siente uno la presencia, siente uno esa paz que de verdad es muy difícil de describir, pero pues ahí está, siempre estarán con nosotros, jamás no pasa un día que no, en lo personal, no recuerde a mi mamá. Nos vemos en el próximo video, como lo digo, abrazotes ancestrales desde la distancia, hoy más especiales los abrazotes a todas esas mamás en Colombia, las mamás colombianas que están fuera de Colombia, por supuesto que también, claro que sí. Aquí en España hay muchas mamás, felicidades a todas mamás que nos están viendo acá desde el país, desde España. Entonces, sin más,
Si los abrazotes ancestrales desde la distancia que les enviamos son llenos de energía, llenos de felicidad, pues hoy con más veras, abrazotototototes ancestrales desde la distancia, todas esas mamás colombianas. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho al canal. Este es Colombia con C, el canal donde creemos en otra Colombia, donde estamos convencidos de que otra Colombia es posible. Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de constituyente, con C de Colombia, carajo. Suscríbanse al canal, denle like, compartan, le pedimos, por favor. Y ya se los he dicho muchas veces, ustedes son parte nuestra. Déjenos ser parte de ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Mua, mua, mua! ¡Feliz día, mamás!